Aquel lunes no era distinto a ningún otro, hasta que abrí el buzón. Entre facturas, publicidad y sobres vacíos, había uno, pesado, amarillento, con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente, solo esas letras torcidas, conocidas, que parecían hechas con prisa, pero con una ternura que reconocería incluso dormida. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Esa letra era suya, de él, del hombre que, según mi familia, había muerto cuando yo tenía 9 años. El pasillo del edificio estaba silencioso, pero en mi cabeza todo sonaba que el eco del pasado, el golpe seco del ataúd, las frases repetidas de mi madre. Era un amigo de la familia, hija, un buen hombre, ya descansa. El sobre pesaba más de lo que debía, el carimbo estaba medio borrado, pero la fecha se leía clara, 12 de enero de 2003, el día exacto de su funeral. Mi corazón empezó a golpear con fuerza. ¿Era una broma? ¿Una carta perdida durante 20 años? ¿O algo peor? ¿Algo imposible? Subí al departamento con las manos heladas. Cerré la puerta, apagué la televisión y dejé el sobre la mesa como si fuera un animal dormido. No podía abrirlo, no todavía. El papel tenía un olor extraño, mezcla de tabaco, humedad y recuerdos. Cuando pasé los dedos por el sello, sentí una punzada de electricidad. Fue entonces cuando me atreví. Rasgando el borde, dejé caer una hoja doblada en 4. Una sola frase, al centro, con tinta azul: si estás leyendo esto, no estoy tan muerto como te dijeron. Respiré tan fuerte que el aire me dolió en el pecho. Leí la línea otra vez, y otra, el trazo de la R, el pequeño círculo que siempre hacía en la I, todo coincidía. Era su escritura, y en ese instante lo supe, mi infancia acababa de romperse otra vez. Me dejé caer en la silla, con la hoja en las manos. Recordé su voz, su risa, la manera en que me llamaba pequeña Lucía. Recordé también el día en que nos dijeron que había muerto, la lluvia, el ataúd cerrado y el silencio de mi madre que no me dejó despedirme. Ahora entendía por qué. La segunda vez que lo vi fue en mi memoria, no en persona, claro, en el recuerdo borroso de aquella Nochebuena en la que todos fingieron que nada pasaba. Yo tenía 9 años. Era una niña que creía en la magia de la Navidad, en los regalos que venían del cielo, en los adultos que nunca mentían. Esa noche, mamá había preparado una cena perfecta: pavo, vino, luces en el árbol. La casa olía a canela y en la radio sonaban villancicos. Pero él no estaba, su silla estaba vacía, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que algo se había roto. Mi abuela, con su voz temblorosa, intentó llenar el silencio: está de viaje, cariño, volverá pronto. Pero mi madre apretó el vaso de vino con tanta fuerza que el cristal se quebró entre sus dedos. Sangró, sin gritar, sin gesto, solo miró el suelo, respiró hondo y se fue al baño. Yo la seguí. La puerta estaba entreabierta y la escuché llorar bajito, con ese tipo de llanto que no quiere ser oído. No entendí nada entonces, solo me quedé quieta, mirando el reflejo de las luces de Navidad en el pasillo, mientras la sangre de mamá caía al suelo como si fuera parte del ritual. A la mañana siguiente me dijeron que él había muerto. Un accidente en carretera, dijeron. Un coche que no frenó. Un entierro rápido. Nada más. No hubo despedida. No hubo cuerpo. Solo una caja cerrada y la frase que todos repetían: era un buen hombre. Durante años creí en esa versión. La guardé como se guarda una foto rota, con cuidado, sin mirar mucho, hasta que la carta llegó y el pasado volvió a tener voz. Esa noche, después de leerla, me quedé despierta hasta el amanecer. La releí una y otra vez, buscando señales, buscando errores. Pero cada palabra tenía el peso exacto de la verdad. No fue un accidente, no fue mi decisión desaparecer. Fue la suya. Me obligaron a irme. Y si ahora escribo, es porque ya no quiero ser su fantasma. La suya. ¿Quiénes eran ellos?
Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Me levanté y caminé por la casa, tocando las paredes, buscando algo familiar. Cada objeto parecía distinto, cada foto más falsa que la anterior. En todas las imágenes de mi infancia, él aparecía en los bordes, nunca al centro, siempre detrás, siempre mirando, nunca abrazando. Y ahora entendía por qué lo habían borrado antes de tiempo, lo habían matado en vida. Cuando amaneció, decidí hacer lo impensable, buscar a mi madre y preguntarle si había sido ella quien firmó su muerte. Golpeé la puerta 3 veces antes de que mamá abriera. Eran casi las 7 de la mañana y el aire de invierno me cortaba la piel. Cuando me vio, se quedó inmóvil, no sorprendida, más bien resignada, como si supiera por qué había ido. ¿Dónde la encontraste?, preguntó antes de que yo dijera nada. No le había mostrado la carta, ni siquiera la llevaba a la vista. Estaba doblada en mi bolsillo, escondida como un secreto recién nacido. Llegó por correo, dije. Por correo, repitió, con una sonrisa nerviosa. Eso no es posible, pero llegó, mamá, y está firmada por él. Su rostro se contrajo apenas, no de miedo, sino de culpa, como quien oye una verdad que se había prometido no volver a escuchar. Lucía, susurró, hay cosas que no puedes entender. Entonces explícamelas, le dije. El silencio fue tan largo que pude oír el tic-tac del reloj del pasillo. Era el mismo reloj que sonaba aquella noche en que me dijeron que él había muerto. Mamá se sentó en el sofá. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Cuando habló, su voz parecía venir desde otro tiempo. No fue un accidente, admitió. Ya lo sé, respondí. Tu abuelo, él no lo soportaba. ¿Qué cosa? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué te parecieras tanto a él? Esa frase me partió el alma. El eco de las palabras me rebotaba en la cabeza. Te parecías tanto a él. Tanto. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella se levantó, fue hasta el aparador y sacó una pequeña caja de madera, la misma que siempre me prohibió tocar. Dentro había fotos, cartas antiguas, un mechón de pelo atado con una cinta azul y un recorte de periódico amarillento con el titular: hombre desaparecido tras accidente en carretera. No se encontró el cuerpo. Él no murió. Lucía, susurró. Entonces, ¿por qué me dijiste que sí? Grité. Porque era la única forma de protegerte. ¿De qué? Mamá no contestó. Solo me miró con una ternura rota. Esa mirada que tienen los que cargan un pecado que no eligieron. La abracé sin entender por qué. Quería odiarla, pero también sabía que había algo peor detrás. Algo que ella seguía sin decir. Cuando me separé, supe que no debía presionarla más. Ella no podía soportar la verdad completa, pero yo sí tenía que hacerlo. Antes de irme, le pregunté una última cosa. Él sabía que yo era su hija. Ella cerró los ojos, y eso fue suficiente para responderme. En ese instante, todo lo que había creído sobre mi familia cambió. Ya no era solo la carta de un muerto, era la confesión de un amor prohibido y de una mentira que me había criado. Volví al pueblo esa misma tarde. El tren parecía avanzar entre recuerdos que no quería visitar. Cada kilómetro era una palabra no dicha, una mentira sostenida con años de silencio. La casa de mi abuela seguía igual, paredes descascaradas, olor a incienso, cortinas gruesas que dejaban pasar apenas la luz. El mismo reloj, el mismo crucifijo, el mismo retrato familiar donde él ya no aparecía. Golpeé la puerta y ella tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró como si viera un fantasma, y quizá, en cierto modo, lo era. Yo era la sombra de lo que habían intentado enterrar. Abuela, dije, sosteniendo el sobre, necesito que me digas la verdad. Su mano tembló al ver la carta. No la tomó. No hizo falta. Sus ojos ya la reconocían. ¿Cómo la conseguiste?, preguntó. Llegó sola. No debía llegar nunca. Su voz era un suspiro, como si hablara con el peso de los muertos. Nos sentamos frente a frente, y por un momento no hubo pasado ni presente, solo dos mujeres separadas por una misma mentira. Abuela, insistí,
¿Por qué lo hicieron? Porque tu madre no podía soportar el escándalo, susurró. ¿Qué escándalo? Él era el hermano de tu padre. Sentí el mundo desmoronarse. La taza que tenía en las manos cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido fue seco, definitivo. Mi abuela siguió hablando, sin mirarme. Se amaban, Lucía, desde antes de que tu madre se casara. Pero tu abuelo lo prohibió. Dijo que eso mancharía el apellido. ¿Y la solución fue fingir su muerte? Tu madre estaba embarazada. No había elección. Tu abuelo organizó todo, un accidente inventado, un entierro sin cuerpo, una historia contada 1000 veces hasta volverse real. ¿Y él? Pregunté. ¿Qué hizo él? Se fue. Lo obligaron. Le dijeron que si te quería, debía desaparecer. Y lo hizo. Mis ojos ardían. La garganta me dolía. Cada palabra era un golpe. Abuela bajó la mirada. Yo lo vi el día antes de que partiera. Tenía una carta en el bolsillo. Dijo que algún día te escribiría cuando ya no pudiera más con el silencio. Guardé silencio largo. Luego, como si mi cuerpo actuara solo, abrí el sobre otra vez y saqué la hoja. Abuela la acarició con los dedos y una lágrima le cayó sobre la tinta. No fui yo quien eligió desaparecer. Me desaparecieron. Ella asintió despacio, sin levantar la vista. Sí, hija, esa fue su última verdad. Sentí el peso de todos los natais, todas as mesas en que no me faltó, todos os silencios que confundí con paz. A mentira había sido o único presente que me deran eu a desembrule 20 anos depois. Abuela se levantó como esforo e me entregó uma caixina de metal. Dentro, outra carta, nunca aberta, o mesmo papel, o mesmo cheiro antigo. La guardé por si algún día volvías, dice. Ento completo, volando para OCHO, él siempre supo que ibas a buscarlo. Esperé hasta la noche para abrirla. No podía hacerlo en el tren, ni en la casa de mi madre. Necesitaba estar sola, sin voces, sin relojes, sin nadie que pudiera romper el silencio que estaba a punto de escuchar. Encendí una vela. El papel estaba seco, pero al tocarlo, una corriente tibia me recorrió los dedos. Era como si esa carta aún respirara. Su letra seguía siendo la misma, grande, temblorosa, con ese pequeño temblor en las M que lo delataba siempre que escribía deprisa. Lucía, si estás leyendo esto, es porque el tiempo me ganó. No quiero que crezcas odiando a tu madre. Ella no tuvo opción. Fui yo quien se quedó sin nombre, sin casa y sin pasado. Me obligaron a convertirme en un fantasma, no porque hubiera cometido un pecado, sino porque amé donde no debía, y ese amor eras tú. Me temblaron las manos. Las lágrimas caían antes de que pudiera leer la siguiente línea. Apoyé la carta sobre la mesa, respiré hondo y seguí. Te vi crecer desde lejos. A veces pasaba frente a tu escuela solo para escuchar tu voz en el patio. Nunca pude saludarte. Tu madre sabía que lo hacía, y cada vez que la veía llorar, entendía que el silencio también es una forma de amor. El papel estaba manchado, tal vez por lágrimas viejas, tal vez por humedad. Seguí leyendo, con los ojos nublados. No les guardes rencor. A mí me mató el miedo, a ellos, la vergüenza. Pero tú no naciste del pecado, naciste del amor más puro que he conocido. Cerré los ojos. Era la primera vez en toda mi vida que alguien me decía que mi existencia no había sido un error. Seguí leyendo. Si alguna vez te preguntas por qué nunca regresé, mira el mar. Allí arrojé mi nombre el día que te perdí. Y si alguna vez necesitas perdonarme, quema esta carta, porque solo cuando el fuego toque estas palabras, yo podré descansar. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan despacio que dolía. El fuego, el perdón, la verdad. Dejé la carta sobre la mesa. Miré alrededor, la casa estaba en penumbra, la vela casi derretida. El aire olía a polvo, pero también a algo más, a alivio. Salí al balcón con la carta entre las manos. El viento de la noche era frío, pero por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo. Saqué el encendedor que usaba para mis velas. Lo sostuve frente al papel. La primera chispa fue pequeña, tímida. La segunda,
más firme, y cuando la tercera prendió, el fuego empezó a devorar las palabras. No les guardes rencor. El humo subía lento, como si el pasado mismo se deshiciera en el aire. Las llamas iluminaron mis lágrimas, pero esta vez no dolían, porque entendí algo: no siempre la verdad viene para destruirnos, a veces viene para liberarnos. El fuego se apagó despacio, dejando solo ceniza. Un viento leve se llevó parte de ella por el balcón, y el resto quedó sobre mi mano, tibia, frágil, como si aún guardara el pulso de quien la escribió. No lloré más, no quedaban lágrimas, solo una calma extraña, casi nueva, como si dentro de mí alguien hubiese cerrado una puerta que llevaba años abierta. Miré el reloj, era medianoche. 20 años después, justo a la misma hora en que me dijeron que él había muerto. Pero ahora lo entendía: esa noche no había muerto él, había muerto la verdad. Fui hasta el armario y abrí la caja donde guardaba las fotos de mi infancia, las mismas que tantas veces evité mirar. En una de ellas aparecía él, de pie, al fondo de una fiesta. Nadie más lo notaba, pero estaba allí, mirando hacia mí, con una sonrisa leve. Por primera vez en la vida, pude devolverle la mirada, ya sin culpa, ya sin miedo. Metí la foto dentro del sobre chamuscado y la guardé en un cajón vacío, no para olvidarlo, sino para dejarlo descansar. Bajé las escaleras del edificio y salí a la calle. El aire olía a lluvia y a algo limpio. En el cielo, la luna parecía una carta sin leer. Caminé sin rumbo durante un rato. Sentía que cada paso era un fragmento del pasado despegándose de mí. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todos los silencios que habían elegido por miedo, y me prometí una cosa: que no repetiría su herencia, que en mi casa nunca habría verdades enterradas. Cuando llegué al puente, saqué del bolsillo el último pedazo de la carta, el que no se había quemado del todo. Solo quedaba una línea legible: el amor que se esconde, muere 2 veces. Lo dejé caer al agua y lo sexta flotar unos segundos antes de desaparecer. Y allí, mirando cómo la corriente se lo llevaba, entendí que el pasado también tiene derecho a irse. Volví a casa en silencio. Encendí una vela nueva y la dejé junto a las cenizas, ya no como homenaje, sino como despedida. La habitación se llenó de una luz suave, casi dorada, como si alguien respirara del otro lado. Sonreí. Por fin, él también podía descansar, y yo, al fin, podía vivir. Si alguna vez recibiste una carta que cambió tu manera de ver tu pasado, escríbelo abajo. A veces contar la verdad no borra el dolor, pero sí nos devuelve el aire. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, no por mí, sino por todas las verdades que todavía esperan ser leídas.